En Weidhofen, Alemania, la noche del 31 de marzo de 1922, una familia de 5 personas y su criada fueron brutalmente asesinados. Andreas Gruber, 63 años, y su esposa Casilia Gruber, 72 años, su hija viuda Victoria Gabriel, 35 años, y sus hijos Casilia, 7 años, y Joseph, 2 años, y la criada, Maria Baumgartner, 44 años. El asesino, o los asesinos, vivió con los 6 cadáveres de sus víctimas durante 3 días, y sus cuerpos no fueron encontrados hasta el 4 de abril de 1922. Victoria tenía un marido, Carl Gabriel, que murió en combate en Francia en 1914, durante la Primera Guerra Mundial. Los asesinatos se consideran uno de los crímenes más espeluznantes y desconcertantes sin resolver de la historia de Alemania. En este vídeo os explicaré todos los detalles y teorías sobre este caso, detallando el contexto, los asesinatos, las consecuencias y las investigaciones. Os dejaré algunas pistas durante el mismo, sobre quién podría ser el máximo sospechoso. Si las encontráis, indicadlo en los comentarios. Antes de los asesinatos, cosas extrañas comenzaron a ocurrir alrededor de Hinterkaifeck poco tiempo antes del ataque. 6 meses antes del crimen, la criada de la familia Crescens-Rieger renunció. Muchas fuentes afirman que renunció porque creía que la casa estaba embrujada, escuchando ruidos extraños en el ático y voces murmuradas. Andreas Gruber encontró un periódico extraño de Múnich, a 70 kilómetros de Weidhofen, en la propiedad a principios de marzo de 1922. Andreas no había comprado este periódico y, después de preguntar a los vecinos al respecto, pensando que el cartero podría haberlo dejado caer accidentalmente, nadie en el pueblo había pedido o suscrito dicho periódico. Solo unos días antes de los asesinatos, Andreas también descubrió huellas en la nieve fresca que conducían desde el bosque hasta la sala de máquinas de la granja, con la cerradura de la puerta rota. No encontró ninguna huella que condujera fuera de la granja. También se perdió una llave de la casa antes de que ocurrieran los asesinatos. Esa misma noche, escucharon pasos en el ático, pero Andreas no encontró a nadie cuando buscó en la propiedad. A pesar de contarle a varias personas sobre estas extrañas ocurrencias, se negó a aceptar cualquier ayuda y las extrañas situaciones no se informaron a la policía. También debe tenerse en cuenta que Victoria y Carl no tenían un matrimonio sólido, con Carl regresando a la granja de sus padres después de solo unas pocas semanas. Además de esto, Victoria y su padre Andreas mantenían una relación incestuosa. Su relación era bien conocida en el pueblo, con testigos que incluían a la excriada y otros vecinos, y también estaba bien documentada en los archivos judiciales. Se rumorea que el bebé Joseph es hijo de Victoria y Andreas, ya que no podría haber sido hijo de Carl, ya que Joseph nació en 1920 y Carl murió, supuestamente, en 1914. La tarde del 31 de marzo de 1922, llegó a la granja la nueva criada Maria Baumgartner. La hermana de María la había acompañado hasta allí y se marchó de la granja después de una breve visita. La hermana de María fue probablemente la última persona en ver a las víctimas con vida. Por la noche, Andreas, Casilia, Victoria y Casilia Jr. fueron atraídos al granero familiar, uno por uno, y fueron brutalmente asesinados. Las pruebas mostraron que Casilia Jr. había estado viva durante varias horas después del asalto. Se había arrancado el cabello en mechones mientras yacía en la paja. Ella fue la única que no recibió un golpe fatal en la cabeza. En su lugar le cortaron la garganta. El asesino luego se trasladó a los alojamientos de la casa, donde mató a la criada María en su habitación y luego al bebé Joseph en su cuna. Se cree que el arma del crimen es un azadón que pertenecía a la familia, y todas las víctimas fueron asesinadas con golpes en la cabeza. El asesino o asesinos vivieron en la propiedad durante al menos 3 días después de los asesinatos, ya que se había alimentado al ganado y se había comido alimentos de la cocina en los días siguientes a los asesinatos. Los cuerpos no serían descubiertos hasta 4 días después. Un granjero que regresaba a casa pasó por Hinterkaifeck a las 3 de la mañana del 1 de abril, pocas horas después de los asesinatos en la noche del 31 de marzo. El granjero vio 2 figuras desconocidas al borde del bosque. Cuando los extraños lo vieron, se dieron la vuelta para que no se pudieran ver sus rostros. Al día siguiente, el 1 de abril, 2 vendedores ambulantes llegaron a la propiedad con la esperanza de vender café.
Caminaron por el patio después de que nadie respondiera a ningún golpe en la puerta o ventana, pero no encontraron a nadie allí. Lo único que notaron fue que la puerta del cobertizo, donde Andreas notó que el candado estaba roto días antes, estaba abierta, y con eso los dos vendedores ambulantes abandonaron la propiedad. Entre las 3 y 5 de la tarde del mismo día, dos cazadores se detuvieron con la esperanza de comprar algunos productos de la granja. Se fueron porque no salía humo de la chimenea, no había pollos en el gallinero y no se veía gente. A las 11:30 de la mañana de esa misma noche, Michael Blockel pasó casualmente por Hinterkaifeck de camino a su casa. Se detuvo y observó que había luz en el horno y humo saliendo por la chimenea, percibiendo un desagradable olor. Unos momentos después, un hombre se acercó a Michael con un brazo extendido y una linterna en su mano. Sostuvo la luz frente al rostro de Michael, se dio vuelta y volvió al patio. En este punto, Michael huyó asustado. El 2 de abril, la familia estuvo notablemente ausente del culto dominical. Victoria era cantante en el coro de la iglesia y cuando dos amigos fueron a la granja para encontrarse con ella para ir juntos, no encontraron a nadie. Además, se observó que Casilia Jr. faltaba sin excusa en su escuela el 3 y 4 de abril. El 3 de abril, el cartero también notó que no había nadie allí y normalmente habría visto a Casilia Sr. y al bebé Joseph en la cocina. El 4 de abril, un reparador llegó a Hinterkaifeck para reparar el motor de la picadora de alimentos. Esperó una hora, sin ver a nadie y solo escuchando a los animales de la granja y al perro dentro del granero. El reparador decidió comenzar la reparación después de esperar una hora. A las 3:30 de la madrugada de la tarde del mismo día, el vecino Lorenz Schlittenbauer decidió enviar a su hijo Johann, 16 años, y su hijastro Joseph, 9, a Hinterkaifeck para ver si podían contactar con la familia. Regresaron diciendo que no vieron a nadie allí, por lo que Lorenz se dirigió a la granja con sus amigos Michael y Jacob. Los tres hombres encontraron los cuerpos de Andreas, Casilia, Victoria y Casilia Jr. en el granero, donde Lorenz tocó algunas cosas, contaminando la escena del crimen. Posteriormente, al revisar la casa, Lorenz utilizó una llave para abrir la puerta principal y entró solo. Fue entonces cuando se descubrieron los cuerpos de María y el bebé Joseph. Resumen cronológico. Viernes 31 de marzo. Noche de los asesinatos, dos extraños vistos cerca horas después. Sábado 1 de abril, los vendedores ambulantes y los cazadores no encuentran a nadie, Blockel es asustado por el posible asesino. Domingo 2 de abril, no se presentan en la iglesia, aumentan las sospechas. Lunes 3 de abril, el cartero y la escuela notan la ausencia de la familia, aumentando las sospechas. Martes 4 de abril, asesinatos descubiertos por Lorenz, Michael y Jacob. Los asesinatos fueron investigados por el inspector Georg Reingruber y sus colegas del Departamento de Policía de Múnich. Las investigaciones iniciales se vieron obstaculizadas por la cantidad de personas que habían interactuado con la escena del crimen, moviendo los cuerpos y los objetos. Al día siguiente del descubrimiento de los cuerpos, el médico forense realizó las autopsias en el granero. Se estableció que un azadón era el arma más probable del asesinato, aunque el arma en sí no estaba en la escena en ese momento. Los cráneos de las víctimas fueron retirados y enviados a Múnich, donde fueron examinados más a fondo. Sin embargo, los cráneos se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial y nunca regresaron. Nunca se estableció un motivo claro para los asesinatos. La policía sospechó primero que el motivo era un robo, e interrogaron a artesanos ambulantes, varios habitantes de los pueblos circundantes e incluso a personas sin hogar. Cuando se encontró una gran cantidad de dinero en la casa, abandonaron esta teoría como móvil. Como se mencionó antes, estaba claro que los asesinos habían permanecido en la granja durante varios días, ya que alguien había alimentado al ganado, comido todo el suministro de pan de la cocina y había cortado recientemente carne de la despensa. En el informe de inspección de la comisión judicial, se mencionó que las víctimas probablemente fueron atraídas al granero debido a la agitación en el establo, lo cual generó ruidos por parte de los animales. No obstante, un intento posterior reveló que los gritos humanos provenientes del granero no eran audibles desde las áreas habitables.
No se realizó una investigación sobre las afirmaciones de Michael Ploquel, quien visitó Hinterkaifeck la noche después de los asesinatos y denunció a la persona que se acercó a él, el horno utilizado recientemente y el fuego encendido, por lo que no hubo determinación sobre lo que se había cocinado esa noche en el horno o quemado en el fuego o quién podría haber sido el hombre. Sin un motivo claro para extraer de la escena del crimen, la policía comenzó a formular una lista de sospechosos. A pesar de varios arrestos repetidos, nunca se encontró al asesino y los archivos se cerraron en 1955. A pesar de esto, el jefe detective Konrad Müller realizó los últimos interrogatorios en 1986 antes de retirarse. Con cada pista descubierta y cada testimonio analizado, nos hemos adentrado en un laberinto de misterio que parece no tener fin. Pero esto es solo el comienzo de nuestro viaje en la oscuridad. A medida que profundizamos en los secretos ocultos de Hinterkaifeck, nos damos cuenta de que hay mucho más por descubrir, más preguntas por responder y más horrores por desvelar. Si este intrigante caso ha capturado tu atención y deseas saber más, si ansías desentrañar los enigmas que rodean estos crímenes sin resolver, comenta y haremos una segunda parte del vídeo para descubrir cuáles fueron los principales sospechosos de estos crímenes. Nos vemos en el siguiente vídeo.